Amables televidentes, conversar nueva vez con José Lois Malcún iniciando el año es importantísimo porque nos lleva a sacar conclusiones y a actualizarnos en el aspecto económico sobre qué podemos esperar en este 2026, para dónde vamos, sobre todo con un año 2025 que fue tan peculiar. José Lois Malcún con nosotros. Saludos, don José. ¿Qué tal? Bien, muy bien, muy bien. Mire, hay, hablando de peculiaridad, algo muy específico con 2025. El crecimiento se redujo, sin embargo, los precios se puede decir que subieron. Entonces, la situación evidentemente, don José, parece que nos puede llevar a decir que las cosas han cambiado. Si las cosas han cambiado económicamente para República Dominicana, debemos cambiar lo que hacemos para que nos vaya mejor. Vamos a hacer a su modo de ver lo que tenemos que hacer, cambiando algunas cosas para que no nos pase como nos pasó en 2025. Bueno, mira, vamos a comenzar por lo siguiente. Vamos a coger este vaso. Ese vaso ni está lleno ni está vacío. No, yo lo veo Por la que mitad. está a la mitad de agua. Ajá. Así pasó en el 2025, ¿no? Crecimos a 2.1. América Latina en promedio creció a 2.3. 2 décimas menos. Fuimos estuvimos entre los 6 países con más bajo crecimiento, junto a México, Jamaica, Bolivia, Trinidad y Tobago, 2 o 3 países más. O sea, hubieron 6 países que crecieron debajo de nosotros y casi 12 o 13 crecieron por encima de nosotros. Obviamente algunos países, la mayoría creció entre 2.4, 2.5, nadie creció mucho, excepto 2 países. Argentina, 4.5, Venezuela, un 8, según Maduro. Pero ¿qué pasa? En Argentina la inflación fue de 31%, en Venezuela de 580%. Nosotros tuvimos una inflación de 4.9%. O sea, ¿qué es preferible? ¿Crecer al 4.5 con 30% de inflación o al 2.1 con 4.9? Obviamente, de 10 economistas, 10 te van a decir que es preferible crecer a 2.1 con una inflación de 4.9. Nadie quiere una inflación de 30%, nadie, ni de 500 menos. Don José, en el caso de Argentina, una inflación para ellos de 31% fue una bendición, de Claro, donde ellos vienen. Claro, porque yo estoy alabando eso porque el crecimiento, o sea, antes era negativo y Milei con su medida ha logrado recoger, ¿cómo se dice? Recuperar la economía argentina, pero todavía 31% es alto. Imagínate que aquí creciera 31% la inflación. Sí, la tendencia de ellos es bajar. Bueno, se supone, yo quisiera que él tuviera éxito, que él lograra algún día en su mandato bajar la inflación a menos de 10%, con un crecimiento más o menos sobre 3, 4%. Yo simpatizo con su trabajo, con su política, con el manejo de la economía, pero te estoy poniendo comparaciones. Ahora, hablemos de Estados Unidos, 1.8, Canadá 1.4, Europa 1.4, 1.3. Fue un año difícil casi para todas las regiones y países. Muchas razones que ya hemos conversado en programas anteriores aquí. Problemas geopolíticos, tasas de interés muy altas que prevalecieron casi todo el año. Eso afectó, a nosotros nos afectó el sector construcción, que se contrajo, ese fue uno de los factores. Yo usé un modelo así bien sencillo, donde supuse que la inflación, la construcción crecía un 8%, que no es gran cosa, porque ha crecido a 15, a 16, a 12. Si yo le ponía un 8 a la construcción, el crecimiento hubiera subido a 3.2. Y si le hubiera ponido un 11 o 12 al turismo, que también creció sobre 3 y pico por ciento,
hubiera crecido casi a 3.6% la economía. O sea, hubieron factores que afectaron el crecimiento, principalmente la construcción. Yo lo que creo es, bueno, ya pasó el año 2025, la inflación, ¿por qué creció a fin de año? O sea, obviamente estaba hasta octubre en 3.85, ahí están las cifras, pero vino la tormenta Melissa y afectó gran parte del sur del país. La tormenta dañó muchos cultivos. Fíjate que los precios del plátano, otros víveres, algunas frutas comenzaron a subir a partir de octubre y noviembre. Subieron mucho. Eso afectó la canasta básica y obviamente subió los precios. Se supone que ya eso en este año, yo estoy casi seguro que la inflación desde enero va a comenzar a declinar. Bueno, el plátano por lo menos se mantiene a 30 pesos el precio, Claro, y estaba todo el año a 17 por en eso, supermercados. por eso te estoy diciendo que a fin de año, esos 3 meses últimos, subió mucho el plátano por efectos climáticos. No solo el plátano, también otros víveres. Sí, porque hay productos de estación. Exactamente. También la estación, pero afectó. La tormenta Usted dice afectó que Melissa afectó. mucho, mucho. Hay unos datos ahí que se publicaron, una evaluación que se hizo, y las pérdidas fueron significativas. Pero bueno, hablemos ahora de periodo. Se dice que la República Dominicana en los últimos 30 años ha sido el país... Perdón, don José. Antes de hablar de periodo, porque veo que el periodo que usted va a hablar es macro, el diciembre, porque usted está en ese punto del último trimestre del año, diciembre fue malo, ya van 4 diciembres malos. No es usual. ¿Qué pasó con este diciembre? Bueno, el consumo y la inversión no se comportaron como se esperaba. Las tasas de interés bajaron a fin de año bastante, pero no dio tiempo a que la economía reaccionara. Porque recuérdate que las tasas de interés estuvieron un 15% gran parte del año. Sí. Y ya a final de año, ¿cuánto estaba en diciembre? 13.25. Pero ya era tarde, ya no era posible que en un mes o 2 meses la economía se recuperara. Un mes no es un indicador para nada, no sirve para nada. Hablar de un diciembre, o de un noviembre, o de un octubre no tiene importancia. Lo que pasa es que el color de diciembre, económicamente hablando, siempre es agradable y bueno. Yo mismo pensé, cuando vine aquí en el programa anterior, sí, debe estar grabado, que yo dije que la economía podía cerrar entre 2.3 y 2.4, dependiendo del comportamiento en noviembre y diciembre, que eran meses de mucha actividad. Claro. Pero lamentablemente diciembre creció en 2.1, o sea, creció por debajo. Yo pensé que iba a crecer en un 3, 3,5, y lamentablemente no fue así. O sea, en eso influyó, como te digo, el asunto de la demanda, por el asunto de precios y otros factores que tumbaron el mes y no se logró recuperar y llegar al 2.5, que era la meta que finalmente se había fijado el gobierno. ¿Tú te acuerdas que se revisó de 4 a 3.5, después a 3 y después a 2.5? Pero eso pasó para todo el mundo, porque el fondo revisó la cifra para todos los países. Usted mismo se adecuó en diferentes ocasiones. Pero yo quiero dejar claro una cosa. Mira, la economía en promedio, porque hay que ver los promedios, Gregory, yo soy estadístico y yo trabajo sobre un año, no significa nada en un periodo. Hay que analizar periodos, 5, 10, 15 años. Exacto, vamos al desarrollo. Sí. Aquí se ha dicho que en 30 años la economía ha crecido sobre el 5%, casi vamos a decir liderando América Latina y el Caribe, en promedio. Pero ha habido años de crisis, años que ha crecido la economía el 1, menos del 1, la crisis 2008-2009, la crisis bancaria, la crisis de la bolsa en el año cuando las bolsas se derrumbaron. Bueno, ha habido años de bajo crecimiento y otros de alto crecimiento. Si tú analizas el periodo 2021-2025, ¿cuál ha sido el crecimiento? 5.5%. Ese es el promedio. Ese es el promedio. Aparentaría que estamos muy mal.
Pero Estamos mire, mal. no. O sea, la percepción, porque Bueno, se siente el año. Claro, calculemos, Pues sí. 12.8 en el 2021, 5.1 en el 2022, 2.2 en el 2023, 5% en el 2024 y 2.1 en el 2025. Si tú promedias ese crecimiento, te da 5.5%. Y si Leonel Fernández escucha ese razonamiento suyo, ¿no le menciona que 2021 se lo maneje de otra forma por el tema del rebote? Todos los países le pasó lo mismo, o fuimos nosotros los malos de la pandemia. Yo creo que Leonel es suficientemente inteligente para entenderlo. Ahora, si lo quiere decir, como dice muchas cosas, por razones políticas, bueno, lo puede decir. Puede decir lo que quiera, pero una cosa es lo que él diga y otra cosa son los datos. Porque él mismo cuestiona los datos del Banco Central. Él no cree en los datos, pero cuando él estaba en el gobierno sí creía. Porque el gobernador del Banco Central es el mismo. Entonces ahora se está mintiendo y antes no. Bueno, es ridículo. Las cifras son cifras. En términos de periodo, en este gobierno se ha crecido más o menos hasta por encima de lo que es el promedio de los 30 años, que es 5.2, 5.3. Todavía seguimos siendo un país líder en ese aspecto. Pero pongamos tu preocupación mayor cada vez que yo venía aquí. ¿Cuál era? Gastos de inversión. No. Recuérdate bien que la tasa de cambio. Ya. Sí, pero ya usted se ha encargado de neutralizarme concientizado con los razonamientos. Mire, con lo que pasó con la tasa de cambio, el final a mí no me pareció nada negativo ni para nada, porque entendí que inclusive nos quedamos por debajo del promedio. Fuimos el cuarto país con la moneda menos depreciada de toda América Latina y el Caribe. Sí. El cuarto de 32 países, la moneda dominicana fue la que menos se depreció, 3.1%. Y que yo había dicho aquí, cuando vine aquella vez, que la depreciación del tipo de cambio que había programado el gobierno a principios del 2000, a final del 2024, era de 5%. O sea, que la tasa de cambio debió cerrar en 64.5, casi 65 por uno. Sí. Y cerró alrededor de 63 por dólar. Entonces, es un aspecto que demuestra que hay una fortaleza. Nadie mantiene una moneda con la solidez con que se mantiene si los fundamentos macroeconómicos no están sólidos. Obviamente, también hay un aspecto que conviene aclarar, es la inversión extranjera. Superamos 5.000 millones, algo increíble, lo que demuestra que esa fortaleza de la tasa de cambio se debe a que, sumando los ingresos externos, alcanzamos 46.000 millones de dólares que ingresaron al país. Somos el quinto país con mayor ingreso en divisa, y si hablamos de inversión extranjera en términos de población y tamaño, somos quizás los primeros, segundos países con más inversión extranjera. No, pues lo podemos comparar con Brasil, ¿verdad? Hay que sacar la proporción. Claro. Brasil con 180 millones de habitantes, un país de 10 millones de kilómetros, bueno, uno saca la proporción y dice, bueno, pero estamos mejor que Brasil, o estamos mejor que Argentina. Y en fin, yo sé que la economía dominicana necesita cambios estructurales. Eso es un hecho sine qua non. Al margen de que crezcamos este año 4%, que no pongo en duda que vamos a crecer con mucha facilidad entre 3.5 y 4%, hay necesidad de cambios estructurales. Por eso originalmente mi pregunta, si vamos en el último año de una manera diferente a lo que hemos hecho, debemos hacer algún cambio para no deberíamos seguir igual. Ya. No deberíamos. Creo que hay que hacer cambios principalmente en torno a la política fiscal. Yo sé que hablar de reforma fiscal ya en este momento resulta, no sé cómo decírtelo, extemporáneo, improcedente,
ya estamos en el 2026, estamos a la vuelta de unas próximas elecciones. Yo no sé cómo decírtelo, pero definitivamente tenemos muchos problemas con la informalidad en la economía, con ingresos fiscales que son insuficientes, con proyectos de inversión que están caminando lentamente o semi paralizados, con una gran demanda de infraestructura que no se puede satisfacer. En fin, hay muchos problemas que tienen que resolverse. Como te digo, hay leyes también que están pendientes, el tema del Código Laboral, que tiene que ver con la informalidad, el tema de la seguridad social, que sigue estancada en el Congreso. Son cambios estructurales que la economía necesita, porque también no podemos pensar mucho en que el oro va a ser para siempre. El oro se va a acabar en barrigol. Entonces, tenemos que buscar otra fuente de producción de oro. Entonces, ahí tenemos un problema también con las restricciones que impone el Ministerio de Recursos Naturales y Medio Ambiente. Aquí, para sacar un permiso de explotación minera, eso es años. Y después hay un grupo de ambientalistas que son los antiguos miembros de la izquierda dominicana, que se han convertido en ambientalistas, que protestan por todo. Que van a explotar una mina, no, que eso va a dañar. Señores, la minería... Agregue dos amigos sacerdotes también que siempre están activos. Sí, bueno, porque son parte de... Bueno, pero también son ¿de qué lado están? Como te digo, son izquierdistas disfrazados de ambientalistas. Yo lo que digo es que si no fuera por los metales hoy en día, estuviéramos viviendo en el siglo X. Si no fuera por las tierras raras que se quieren explotar, la bauxita, el níquel, el cobre, el oro, el hierro, la plata, todo, hoy en día no fuéramos lo que fuéramos. La tecnología de hoy, ¿de qué depende? Los celulares, ¿esto de qué depende? Todo depende de minerales que tienen que explotarse. Entonces, tenemos que desarrollar la minería urgentemente y ser más flexible con esa vaina de que la minería, si está bien, si son proyectos que aseguran un impacto mínimo en el medio ambiente, señores, hay que darle paso. Sí, hay que darle paso a nuevas Barrigol empresas. está funcionando y no nos han depredado, ha habido una compensación ecológica y también. la Falcon Bridge, gran parte de la zona donde se explotó está sembrada de pino, está totalmente cubierta de pino. Ahora mire, para esos cambios que usted indica, que pienso que el televidente inteligente que usualmente ve este programa está de acuerdo con usted, esos cambios radicales es hacer algo distinto para poder sobrepasar y tener una economía mejor en República Dominicana. Está supeditado, don José, pienso, a la protección de la imagen política y personal, básicamente del mandatario de turno. Hoy se llama Luis Abinader, pero hay muchos de esos cambios que necesitan una voluntad política, que los mandatarios no se arriesgan a tomar las decisiones. Pienso que por ahí anda, lamentablemente, la restricción, la escasez que tenemos de trazar pautas totalmente distintas a lo que tradicionalmente venimos haciendo, porque el mandatario de turno se tiene que cuidar con sectores que son amigos. Yo no llamaría, mira, Gregory, el presidente ha sacado muchas leyes importantes, comenzando por la Constitución. Un gran cambio a nivel de la autonomía que se le está dando al Ministerio Público. Eso para mí es trascendental. Y otras modificaciones que se hicieron sobre el tema de la reelección. Eso para mí es más importante que cualquier cosa. Eso le da garantía, estabilidad al país, seguridad. También hay otras leyes que él ha aprobado muy importantes. El régimen de... Responsabilidad civil, la ley, y en fin, no vamos a mencionar. Ahora, hay otras que sí él ha sido muy conservador, evitando, digamos, que se le vaya de la mano la situación en términos
de la tranquilidad o la estabilidad social. En todos los países que se aplica una reforma fiscal, siempre hay reacciones. Pero no solamente, don José, reforma fiscal. Mire con el caso del Código Laboral. También. Ha recibido un apoyo total por parte de los gobierno. Trabajadores. No, pero sí, ha apoyado la posición de los trabajadores, del gobierno, por el costo político que tiene. Exacto. Y ha sido un factor determinante en que, para mí, por ejemplo, el tema de la cesantía en ese gobierno no se va a tocar. Y yo he escrito 10 artículos sobre eso, diciéndole al presidente que no puede aprobar la reforma laboral como está en el Congreso supuestamente aprobada, que mientras se mantenga la cesantía, si no se negocia esa cesantía, se negocia en términos de, bueno, vamos a dar la cesantía por 5 años más, o el pasivo laboral vamos a convertirlo bueno, en fin, hay soluciones que ha propuesto el sector empresarial que tienen que sentarse en la mesa a negociarla. No debe el presidente aprobar la reforma laboral como está, no debe, porque si la aprueba vamos a seguir con lo mismo, la doble tributación, y los negocios van a seguir moviéndose hacia la informalidad, lo que es un problema estructural grave ya en el país. Entonces, por eso te mencioné el código, como también el tema de la seguridad social. Hay problemas con la seguridad social porque eso está estancado debido a una serie de factores. El tema de la atención primaria, que muchos médicos se resisten a irse a pueblos y quieren seguir que con una gripe, si tú tienes una gripe, tú vayas al médico a pagarle 6,000 pesos por una consulta, cuando eso se puede tratar a un primer nivel, como una atención primaria. Los neumólogos normalmente no aceptan seguro de salud, hay que pagar la consulta. Muchos, no solamente neumólogos. Pero como usted mencionó la gripe, me refiero a esa parte. También hay problemas con las comisiones que cobran las AFP y las ARS, que también hay que revisar eso, que es otro punto de conflicto dentro de la ley. Y la ley tiene 3 años ahí estancada. Entonces, y es un problema, para mí la seguridad social, ¿qué te digo? No porque yo fui un partícipe activo en ese proceso de aprobación de la ley, que fue la misión que me asignó mi Hipólito Mejía cuando ocupé el cargo de coordinador de la SER en el 2000, que me dijo, yo te voy a nombrar un equipo de médicos para que te asesore, pero tu misión va a ser, sácame la ley de seguridad social, porque ese fue siempre el sueño de Peña Gómez. Y sacamos la ley de seguridad social en 8 meses. Conseguimos aprobarla. ¿Qué quedó ahí? Un párrafo al final que decía, la cesantía se mantendrá por 1 año hasta que se defina un acuerdo entre las partes, gobierno, trabajadores y empresarios, para definir, para mandar una ley complementaria sobre eso. Pero también 23 años después. Estableciendo un seguro de desempleo. También se ha discutido todo. Hay varias alternativas. La única que no es viable es seguir como está el código. Por eso te digo, tú tienes razón cuando tú dices que el país necesita cambios estructurales importantes, en sectores importantes, porque ya los ingresos ya no se puede endeudar más el país, no debe endeudarse más, debe mantener la deuda consolidada. Que usted ha sido un vigilante de ese límite cercano en el borderline. 69%, sí. No puede llegar, no puede pasar de 70% bajo ninguna circunstancia. Debe estar por debajo del 70%. Y este año que la economía creció poco, es obvio que eso afecta, porque tú sabes que el crecimiento del PIB es una variable crítica en términos de la relación deuda-PIB, porque así es que se calcula, deuda dividido por el PIB. Al bajar el PIB, obviamente la deuda en relación al PIB tiende a subir un poco, y subió. Estaba en 68 y pico y creo que va a cerrar en 69 y pico, sí, cerca de 70. Un punto. Por ahí. Entonces sí, debemos, quizá el año que viene, este año, si crecemos mejor,
y mantenemos el nivel de deuda, esa relación baje, pero no podemos endeudarnos. Ya el 30% del presupuesto es para pagar intereses y capital. 30%. Estamos hablando cerca del mismo nivel o un poco más que el 4% del PIB que se le asigna a educación. Ese es un problema. El déficit este año, el año pasado lo aumentamos a 3.4. ¿Por qué se aumentó? Bueno, porque había una limitación de ingresos. Como no se pudo aprobar la reforma fiscal, se optó por aumentar a 3.44%. ¿Qué pasa con eso? Bueno, que ese déficit se convierte en deuda este año. Entonces, obviamente, por eso la deuda pública del sector público no financiero aumentó a 47 y pico, cuando estaba en 45, 46 hace 2 años. Aumentó a 47 y pico, 47.8. No es que esté mal, pero no es bueno que suba. No es bueno que suba. Hay que frenar esa deuda, hay que mantenerla. Ahora bien, vamos a ver la parte de la tasa de interés. A nosotros nos conviene que el nuevo presidente de la Fed, que designó el presidente Trump, Kevin Warsh, no sé lo que él va a hacer, va a tener muchos problemas él. Se supone que él lo pusieron ahí para que baje la tasa de interés en Estados Unidos. Ahora mismo está en 3.50, 3.75. Parece ser que es lo que quiere llevar a 3.25. Bueno, eso si la inflación baja. Si la inflación sube en Estados Unidos, ni él, ni aunque Trump se nombre como presidente de la Fed, va a poder bajar la tasa de interés. Todo depende del comportamiento de la inflación. Por eso el Banco Central no ha bajado la tasa de 5.25 a 5, debió bajarla cuando se hizo la última rebaja de la Fed. Pero no conviene porque la inflación hay que volverla a retomar, hay que volverla a bajar debajo del 4%. Ideal 3.5, 3.6. Es la inflación tradicional o ideal, porque nuestro rango es de 1 a 4. Entonces, lo que pase con la Fed en los próximos meses va a influir mucho en nosotros. Puede influir para bien o para mal. Si las tasas siguen bajando, no conviene porque nos cuesta menos el financiamiento externo. Podemos renegociar bonos para obtener menores tasas de interés, lo que bajaría. Y quitarnos un poco de presión. Quitarnos presión y darle al gobierno un poco de oxígeno presupuestario que le hace falta. Pero aquí hay 2 pilares. Colombia tiene 2 pilares. Uno que se llama la política monetaria y otro la política fiscal. Ahí descansa todo. Tú puedes tener otros pilarcitos alrededor, pero esas son las dos columnas vertebrales. Monetaria y fiscal. La monetaria se ha manejado con bastante cautela, con prudencia. Yo diría que se ha manejado muy bien. La parte fiscal, bueno, no puede decirse que ha estado bien porque la reforma nunca se llegó a aprobar. Se ha hecho un esfuerzo por aumentar los ingresos, reduciendo la evasión, pero ese aumento de los ingresos ha sido relativamente bajo. Todavía la evasión sigue siendo muy alta. Entonces, el gobierno está trabajando con una camisa de fuerza, a veces pidiendo adelantos de impuestos, por ejemplo, a los bancos, a la barrigol, cosa que se ha hecho siempre. Sí, eso es usual. Eso es usual. Pero cada vez se siente más. Y además, como digo yo, al presidente Abinader, que debe tratar de que los nuevos proyectos, grandes proyectos, no pequeños, arreglo de calles en las ciudades, cunetas, qué sé yo, pequeñas infraestructuras, puentes, eso está muy bien. Pero proyectos de 1.000, 1.500, 2.000 millones, eso hay que, por el momento, frenarlo un poco y terminar lo que están en proceso, que son varios y costosos. Por ejemplo, se supone que el mes que viene o este mes se inauguraba el metro de Valcarrizo. Está pendiente, está muy avanzada ya lo de la rotonda de la bandera.
el túnel y la salida ya, y hay otro proyecto a nivel Lo de la bandera está previsto para junio. para junio. Bueno, y otro proyecto que hay en otras partes del país, La en Santiago, circunvalación de San Francisco de Macorís San Francisco de está Macorís avanzada. también, el hospital de San Francisco. Bueno, hay varios, 2 o 3 hospitales que también están en proceso de construcción, que son inversiones grandes, porque los hospitales no es solamente la infraestructura, después viene el equipo. Pero parece que no lo van a escuchar muy bien y debemos hacer una pausa, don José, porque por ahí viene el monorriel de Santo Domingo. Sí, yo lo vi ya, eso. Sí. Don José Lois Malcún, después de la pausa continuamos conversando con él. ¿Busca un vehículo en excelente condición y a buen precio? Lo tenemos para usted. Bien cuidados, revisados y listos para usar. Comprar uno de nuestros vehículos es comprar tranquilidad. Llámenos y con gusto le atenderemos. Bien, continuamos conversando con don José Lois Malcún. El inicio de este bloque, don José, quiero dedicarlo a usted. La gente dirá, pero ¿cómo? Pero si él es el invitado, ya está dedicado. No, lo que pasa es que hay una obra, una novela de don José Lois Malcún que ya está disponible en Amazon, El Pordiosero, y tiene un subtítulo tan interesante y hermoso: Las aventuras de un falsificador. Entonces, mire, la mejor inversión, y no es amplia, que usted puede hacer en estos días es entrar a Amazon y adquirir las aventuras, El Pordiosero, las aventuras de un falsificador. Una novela de José Lois Malcún. Me gustaría una pincelada, el contexto de esta obra. Bueno, es mi primera novela, porque yo antes escribí un par de libros, uno de ellos en los años 70 sobre la ganadería dominicana, pero era muy estadístico, tenía muchas cifras comparativas, era una época de crisis de la ganadería, y es un libro que publiqué, tuvo mucha aceptación, principalmente en el sector ganadero. Todavía gente me dice, yo uso ese libro a veces, yo ni tengo copia del libro ya. Después escribí otro sobre la teoría de Leontief, un economista que desarrolló el modelo de insumo-producto, también hace como 40 años, pero como novela es la primera, y tengo otra que quizá publique a fines de año, que estoy escribiendo. Me he convertido en novelista después de los 80 años. Es una aventura, es una historia de aventura que data del 1937, donde nace el personaje principal en un pueblo de Baní, y con los años va pasando por una serie de aventuras, tiene una habilidad innata de nacimiento que la aprovecha durante sus siguientes años, ya como adulto. Hay una escena donde aparece Trujillo, se habla mucho de esa época, y esa escena es la que motiva el libro, porque fue una escena real. Y después lo que siguió después, hasta el año casi 95 más o menos, que es donde termina la novela, la historia de un personaje que pasa de la pobreza, de ser un pordiosero por diferentes etapas, hasta que llega a convertirse en un portentoso empresario. Ah, mire, qué bien, qué bien. Mire, y aquí la podremos tener en algún lugar, está en Amazon. Amazon es un lugar virtual, uno adquiere, pero quien no tiene... Va a estar en la librería Cuesta también. ¿A partir de cuándo, don José? Yo le voy a avisar, para que usted me lo anuncie, porque creo que quizá la semana que viene. Yo iba a ponerlo en circulación en diciembre, pero por la enfermedad de mi esposa no pude.
ella grabó mucho en esos meses, ese mes, y murió, como tú sabes, en enero, a mediados de enero murió. Y entonces eso me retrasó la puesta en circulación. Voy a hacerlo quizá a finales de febrero. Pero mientras tanto ya el libro está circulando en Amazon y va a comenzarse a vender en la librería Cuesta y en otros sitios que ellos mismos distribuyen. Es un libro para, como se dice, para relajarse, Sí, para sí. botar el golpe, para una novela, un thriller que a la gente, mucho de ese género le gusta mucho a la gente, ¿no? No, y con ese subtítulo y ya con ese preámbulo que usted ha indicado, se escucha el argumento interesante. Yo tengo una copia para el señor Castillo, que después te la voy a traer, Cómo dedicada no, cómo también. no, cómo Sí. no, cómo no. Yo me encargaré de entregársela. Sí. Le agradezco, por supuesto, fuera del libro, la agradable dedicación. Muchas gracias, don José. De nada. Y recuerden, en Amazon, El Pordiosero está disponible, Las aventuras de un falsificador, autoría de José Lois Malcún, su primera novela. Mire, para que usemos un poquito de tiempo, porque hay un aspecto que sí también quisiera tratar, el geopolítico, que ya lo hemos hablado, que lo vamos a tratar. Hay un refrán, un adagio, un decir que donde hay dos economistas, hay tres opiniones, que donde hay tres economistas hay cuatro opiniones. Usted ha establecido en el segmento anterior puntualizaciones muy claras que justifican y explican el comportamiento de la economía en 2025. Ahora bien, quiero utilizar un par de minutos para contraponer unos criterios que ayer precisamente me encontré leyendo y como veníamos a hacer este programa, quise traerlos acá y usted me dé su opinión. Son opiniones que emite Daniel Toribio, que hicimos un programa aquí, ustedes dos, Sí. el año pasado, muy interesante ese programa. Sí. Dice Daniel Toribio que el crecimiento de apenas 2.1% registrado en 2025, luego de una expansión de 5% en 2024, no puede ser presentado como una simple desacelerización. Él indica que esto es un frenazo de alrededor de 3 puntos porcentuales en solo un año. Indica que los servicios profesionales inclusive terminaron en negativo en 2025. Dijo que el sector oficial confirma que el problema es interno y persistente y que la construcción en 2025 cerró en contracción, la manufactura local y las zonas francas perdieron dinamismo, las comunicaciones se estancaron y el sector servicios redujo de forma significativa su crecimiento, indicando que esta combinación impacta directamente en el empleo, los ingresos y el consumo. Habla Daniel Toribio de que la incertidumbre internacional y las condiciones financieras restrictivas existen, que son una realidad, pero que no explican esa desaceleración tan amplia y persistente. Dijo que el uso de la tormenta Melissa como explicación central de bajo crecimiento no es lo adecuado. Dice que Melissa ocurrió en octubre y aún así la actividad agropecuaria creció en el último trimestre a pesar de Melissa. Esto confirma un choque transitorio, rápido de compensar. Finalmente, indica que la economía crecerá un 4%, a decir del gobierno y de sus autoridades, pero que esto para él es una exageración si en 2026 no se ve un cambio visible en inversión, en construcción y manufactura. En ese punto se parece más a propaganda que a guía técnica. Son opiniones
encontradas a lo que usted ha explicado en el primer segmento de Daniel Toribio. En muchos casos estoy de acuerdo con él. El final es político eso. Eso que dice al final es político. Ya. Es politiquería, por supuesto. Porque, ¿cómo que dice el párrafo? Repítemelo. Dice que se parece más a propaganda que a guía técnica. Eso es político. La proyección la da el Fondo Monetario y el Banco Mundial, más alta que la de nosotros. El Fondo Monetario habla de 4.5, el Banco Mundial 4.3, y eso no es politiquería. Y nosotros somos más conservadores, el Banco Central habló de un 4. Ustedes no influyen en el Fondo Monetario. No, pero ven acá. Él tiene razón en la manufactura y la construcción, ya lo hemos dicho nosotros, que al caerse, eso fue lo que afectó la economía. Ahora, él menciona muy bien factores externos, aunque lo tira pero como algo, no, es que la tasa de interés, y Toribio lo sabe, porque lo sabe todo, los economistas lo sabemos, fue un factor que influyó en la caída de la construcción y de la manufactura. Y esa tasa de interés no la fijamos nosotros, la fija la FED. Nosotros seguimos los pasos de la FED. Y la FED hizo 3 rebajas de tasa el año pasado, pero a partir de mediados de año, nosotros bajamos de 5.75 a 5.25. Y la banca bajó la tasa de interés de 15%, que oye, yo no pido un préstamo del 15% para nada. Y eso que es un promedio ponderado, porque los préstamos consumo era de 21 y 22 y 23%. Ponderado porque hay tasas más bajas como la hipotecaria. Pero un promedio de un 15 es muy alto. Pero cerró en 3.25. Ahora, en 13.25. ¿Qué yo digo? Si el 2026 va a seguir bajando la tasa de interés, es por lógica, y eso lo sabe Daniel, que los sectores que este año tuvieron comprimido van a tener un mejor comportamiento. Llámese construcción, llámese manufactura. Eso es correcto. En Melissa, yo no dije en ningún momento que Melissa causó el bajo crecimiento. No. Yo dije que Melissa impactó en la inflación en noviembre y diciembre en algunos productos de la canasta básica, no en el crecimiento. O sea que estamos de acuerdo después en gran parte de lo que él dice. Claro, recordemos que él está hablando en una posición de dirigente de un partido, yo lo entiendo, y así debe ser, pero muchas de esas cosas que él está señalando las comparto, pero viéndolo de una manera positiva, no negativa, porque el crecimiento sube y baja, siempre ha sido así, hay años con alto crecimiento, otros por cualquier coyuntura, pero él mismo reconoce que la coyuntura externa, la incertidumbre, desde que llegó Trump al poder en enero, todo cambió. Vamos a estar claros en eso. Todo cambió. Y todas las economías, de alguna manera, se vieron afectadas. Unas más que otras. Pero eso es así. Vamos a ver qué pasa. Ahí está el 4%. Dejémoslo ahí, escrito. Vamos a ver qué pasa este año. Yo dije en un artículo 3.54. Todavía fui más conservador. Más conservador fui yo. Hablé de 3.54, que me parecería muy bueno. Si hubiéramos crecido entre 3.5 y 3.4, hubiéramos estado en cuarto lugar entre las economías de este año, que nada más está superada por Argentina, Venezuela y 2 o 3 países que crecieron sobre 3%. Después todos estuvieron por debajo. Claro, un poquito más alto que nosotros, Uruguay 2.2, casi ahí. Otro, creo que 2.5, no sé si Perú o Colombia, 2.8 el otro, o sea que la mayoría estuvieron por debajo de 3. Yo aspiro a que este año estemos entre 3.5 y 4%. Que sería prácticamente el doble de lo que... Casi el doble de lo que este año. Bien. Mire, la moneda norteamericana... Hay un artículo muy bueno también de Bernardo Vega, que salió ayer, que él habla mucho de los cambios que tú mencionas estructurales. Es bueno que lo leas. Menciona que, claro, que no podemos contar todo el tiempo con oro, que ya la Barry, hay un momento en que eso va a ir disminuyendo y hay que buscar otras fuentes de explotación de oro, que las hay.
Y habla también de otras medidas de política que ya yo mencioné, Sí, de cambios estructurales, sí. que es muy bueno el comentario. Él lo escribió, creo que en uno de los periódicos, Acento, creo, salió el artículo de él. Muy objetivo, muy interesante. Mire, el dólar en las últimas semanas se ha debilitado. Las monedas latinoamericanas han de una u otra manera aprovechado esa situación y se han posicionado y tienen cierta fortaleza coyuntural por esa razón de debilitamiento del dólar. Sí. Me gustaría su opinión sobre ese aspecto. Bueno, eso también es un factor que se está viviendo en este momento. Hay que preguntarse si eso es intencional, como parte de la misma política del gobierno de Donald Trump. Para ser competitivo. Para competir, porque aplicando un arancel a veces de 10%, que es el arancel universal, que le aplicó a todo el mundo, excepto a algunos países, que le subió a 40, otros a 50, otro, en fin. Pero no le ha recaudado dinero, pero no ha sido suficiente como para poder, ¿cómo te diría yo?, desarrollar internamente una actividad productiva más intensa. Entonces, con un dólar débil, es obvio que eso le permite a él mejorar las exportaciones. Ese encuentro con el primer ministro de la India, con el presidente de la India, esa travesura de no me le compres, me gustaría su opinión. Yo no entiendo, ¿verdad? Es que el problema de la India compite con China. O sea, Rusia le está supliendo petróleo a la India. Trump no quiere que la India le compre petróleo a Rusia, es obvio, para castigarlo más y poder presionarlo a ver si termina la guerra de Ucrania. Pero India es un gran consumidor. ¿Cómo convence Trump al primer ministro hindú a que deje de comprar petróleo a la India? Le dice, mira, yo te voy a quitar los aranceles a Rusia, a India, a la medicina y todo lo que le puso. No, que dice, usted menciona que al primer ministro indio que no compre más petróleo a Rusia. Sí. Mira, yo te voy a quitar todas las restricciones a los medicamentos, te voy a ayudar. Y además, yo soy el que te compro productos de la India, no es Rusia. Nosotros somos los consumimos más productos hindú, como 10 veces más que Rusia. O sea, ¿tú quieres que te prohíba la entrada de productos hindú a Estados Unidos? Entonces el primer ministro dice, bueno, yo el petróleo lo consigo donde quiera. Si no se lo compro a Rusia, se lo compro a Arabia Saudita, o se lo compro a Emiratos Árabes Unidos, o a Qatar, pero lo que yo no puedo es sustituir la venta de lo que me compre Estados Unidos por otro mercado. No puedo, tengo que seguir vendiéndole. O sea, Trump sabe que dirige un país que es el país más poderoso del mundo. Es el país más consumidor del mundo. Es un país que ningún mercado en el mundo puede sobrevivir, es muy difícil sobrevivir sin él. Sí. Entonces él usa esa fuerza, esos instrumentos tan poderosos. Mira Brasil, a Colombia, por ejemplo, mira, puso a Petro ahí a Washington y pedí cacao, porque sabía que tú estás jugando con la centroizquierda y que tú me estabas oyendo. No, espérate. O te meto militares para atacar los centros de droga, o te voy a meter aranceles de 25 y 30%. Ahí está Petro pidiendo cacao en Washington. Lula tuvo que hacer lo mismo. A Brasil le puso 40% a todo. Después Lula negoció, habló con él, todo bien, ahora nada más quedan aranceles del 40%. A la carne, vacuna. Al café y a la fruta. Después todo lo demás se lo quitó. Le bajó un 10. Y ahorita va Lula y le dice, mira, quiero ir para allá para saludarte, darte un abrazo y un beso. Y te voy a comprar mi petróleo. Es más, mira, no voy a joder mucho con el BRIC. Voy a dejar eso a un lado. Entonces Trump le va a decir, está bien, te voy a bajar los aranceles a la carne, a la fruta y al café. Entonces, es muy fuerte el poder del negociador, Trump lo sabe. Ahora, él abusa a veces. Abusa de
de ese poder a veces se expresa de una manera inapropiada contra líderes. Con Europa está jugando un rol muy desagradable. Su principal aliado. Con Canadá, un desastre. Él ha cometido, y internamente está jugando con fuego. A él le puede hacer un impeachment por lo que está haciendo en Minnesota y en otras ciudades. Tú puedes hacer muchas cosas. Nosotros estamos deportando a veces 1.500, 2.000 personas haitianos al año, casi 250. Es más, mira, te voy a decir una cosa. Obama deportó más que Donald Trump en el primer año. Búscate las estadísticas. Obama deportó más indocumentados que lo que Trump ha deportado en un año. Sin escándalo. El tema es la forma. Es la forma, claro. Esa persecución y acusar de terrorista a todos los emigrantes y gente que tiene 15 veces, a niños, ese asesinato de 2 personas en Minnesota, pero ven acá. No, espérate, te puede ir el país de la mano. Eso no. Él ahí está cometiendo muchos errores y tú no puedes a tu mejor aliado, o tus mejores aliados como son Canadá y la Unión Europea. A la Zimbabue la tiene con una espada ahí, mira. Le digo, ¿tú vas a seguir exportando petróleo a Cuba? Y se la clavó un chin. ¿Vas a seguir exportando petróleo a Cuba? No, espérese. No le voy a exportar petróleo a Cuba. Oye, es fuerte. Sí. Mire, finalizando, don José, en el plano internacional, con un producto dominicano, el presidente de República Dominicana en la cumbre de gobiernos en Dubái. ¿Qué significa eso? Bueno, creo que lo he visto en varias fotos conversando con los jeques árabes. Sí. Ojalá que lo convenza de que inviertan en el país, porque todo lo que pueda, son gente que tiene mucho capital. Aquí tenemos la inversión del puerto acá de... Sí. Y DP World. Sí, y yo creo que ellos sabrán, ellos conocen la situación del país. O sea, los árabes están tan bien informados como la CIA de lo que pasa en el mundo. No por nada son los jeques que tienen más dinero del mundo. O sea, ellos saben lo que es República Dominicana, saben la seguridad jurídica, conocen la tranquilidad, la paz que reina en el país, el bajo riesgo en términos de inversión extranjera. Ellos saben todo eso y yo creo que el presidente podría conseguir de alguna manera atraer algún capital de esos países hacia República Dominicana, lo que sería un gran logro. Bien. Don José Eloís Malcún estuvo con nosotros hoy día, proyección de crecimiento, de acuerdo al análisis que ha hecho, 3.5 a 4% para 2026, que sería bueno, casi el doble de lo de 2025. Gracias, don José, por acompañarnos. Gracias a ti, muy amable. Hasta la próxima.